Hola, hoy vamos a hablar sobre SQL aplicado a la ingeniería de datos. Vamos a enfocarnos desde el punto de vista de un científico de datos, a ver en qué se relaciona una base de datos y SQL con nuestro rol de científico de datos, pensando en que nosotros no vamos a estar manteniendo en el servidor una base de datos, o tampoco vamos a estar diseñando la base de datos, sino que la vamos a utilizar más bien para obtener datos. Entonces vamos a tener que hacer consultas y ver cómo nosotros nos enfocamos para lograr traer los datos de manera eficiente e integrarlos con pandas. Así logramos un flujo de datos profesional en el cual nosotros vamos a hacer ciertas consultas, vamos a tener que hacer todo lo que es la transformación, limpieza, análisis exploratorio, la manipulación con pandas. Y bueno, desde SQL nosotros sabemos que tenemos que lograr la parte de persistencia, hacer consultas eficientes y bueno, manejar el tema de la integridad o manejar grandes volúmenes de datos. Entonces es como que si bien nosotros vamos a estar obteniendo los datos casi siempre desde una base de datos, la idea es que más que nada los vamos a estar consultando. Entonces SQL y Pandas son herramientas complementarias donde cada una cumple su rol y cada una es buena para lo que le toca. Entonces SQL sería la que prepara los datos y con Pandas la idea es más bien enfocarnos en hacer un análisis. Porque imagínense ustedes a ver el caso en que tienen que traer 50 millones de filas de datos. Imagínense que si traemos toda esa información a Pandas, bueno, el kernel se va a morir. Entonces la idea es que nosotros filtremos la información, cosa de que no tengamos que romper Pandas, el kernel de Pandas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que SQL se ejecuta en un servidor, entonces está preparado para trabajar con grandes volúmenes de datos, mientras que Pandas se ejecuta en la memoria RAM. Y por eso, bueno, si traemos toda la información junta de la base de datos, bueno, el kernel no lo va a soportar. Los datos en una base de datos están almacenados en tablas. Tenemos un conjunto de tablas y cada una de esas tablas está formada por un conjunto de filas y columnas sobre un tema en particular. Entonces, obviamente la información no está toda en una única tabla, porque si no tendríamos mucha información redundante. Ustedes imagínense, bueno, en el caso de nosotros hoy vamos a trabajar con una clínica, con información de una clínica. Imagínense si nosotros tenemos todos los datos de los clientes, de los pacientes, digamos, de los médicos o de las consultas que realizan estos pacientes o de los medicamentos que toman, todo en una única tabla, la información va a ser muy redundante. Entonces lo ideal es tener muchas tablas donde cada tabla almacena información de un tema en particular. Esto es como que ocupa menos espacio y a su vez trabaja más eficiente. Cada una de estas tablas entonces está formada por varios registros, que son las observaciones que tenemos de cada tema en particular, y de esos temas, de esas entidades, vamos a estar almacenando ciertos atributos que en Pandas los vamos a ver como nuestras variables o características, o serían las columnas, las series que nosotros hemos estado viendo. Entonces, en esas tablas, cada registro va a ser identificado por una clave primaria o primary key, que es lo que identifica de manera única a cada registro. Las tablas se relacionan entre sí, entonces la forma que tienen de relacionarse entre sí es a través de la clave foránea, que son las referencias que tenemos desde una tabla hacia otra tabla. Entonces eso es lo que nos va a permitir a nosotros combinar las tablas entre sí y poder unir la información a través de los joins. Entonces nosotros imagínense que cuando querramos entrenar un modelo y querramos armar nuestros datasets, los datos que necesitamos van a estar distribuidos en varias tablas. Entonces, para unirlos correctamente, lo que vamos a tener que entender es cómo se relacionan estos datos entre sí. Así que, bueno, en este caso, para esta clase de hoy, yo tengo acá ya
la base de datos de Apache, de MySQL, corriendo en un servidor local de Apache. Así que bueno, estoy conectada a este servidor local. Pero bueno, ustedes pueden trabajar con otros servidores, ¿sí? Por ejemplo, Railway es uno que les va a permitir conectarse de manera gratuita y bueno, hacer las pruebas si ustedes quieren. Yo en mi caso estoy trabajando, como les digo, de manera local. Bien, lo que vamos a hacer también es conectarnos al servidor de Apache, o en este caso a MySQL, utilizando SQL Alchemy, que bueno, es una ORM que nos va a permitir justamente conectarnos con nuestro MySQL, pero nos va a permitir conectarnos a cualquier base de datos que nosotros, motor de base de datos que nosotros elijamos, usando el mismo código. O sea, es como que nos permite abstraernos, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener que hacer es crear una variable, un objeto del tipo engine, que lo que nos va a permitir es gestionar la conexión. Entonces, incluso también nos permite crear un pool de conexiones donde podemos tener un grupo de conexiones abiertas al mismo tiempo. Entonces, la forma va a ser, primero que nada, importamos nuestras librerías y, bueno, vamos a crear un objeto. Nos vamos a tener que conectar utilizando el driver, en este caso de MySQL. Y bueno, en este caso mi usuario es root, acá después del 2 puntos iría la clave, ¿sí? Y en este caso este es el nombre del host y el puerto al que yo estoy conectado. Esa información, si ustedes obviamente se conectan desde un servidor externo, bueno, van a tener que obtener esos datos desde el servidor suyo de base de datos. Pero armar el string de conexión sería similar. En este ejemplo, por ejemplo, sale cómo conectarse utilizando Railway. Cualquier cosa lo desconectan y pueden usar esa forma. La idea es crear la base de datos. Ya una vez conectados con este objeto engine, nosotros podemos conectarnos, crear la base de datos si no existe. En este caso se llama clínica DB. Y bueno, si todo sale bien, se me va a ejecutar una conexión exitosa y bueno, entonces vamos a poder conectarnos ya ahí nuevamente. Vamos a crear un objeto engine, pero ya apuntando a la base de datos mía. Entonces bueno, vamos a ejecutar esta celda, ya importamos, vamos a ya se creó la base de datos. Vamos a ver que debería estar acá. A ver, voy a actualizar, ahí estaría clínica DB, se acaba de crear. Vamos a conectarnos nuevamente, pero ahora apuntando a la base de datos clínica, y vamos a crear estas tablas en la base de datos a partir de unos data frames que están creados a partir de unos diccionarios. Por ejemplo, el data frame de pacientes, desde pandas obviamente, pd.dataframe, y bueno, obviamente estamos creando datos así como que de prueba. Entonces acá tenemos unas listas para los pacientes con ciertas edades, ciudades, obra social. En este caso tenemos lo mismo, también creado un data frame de médicos, pero con poquitos médicos, solamente son 6 médicos. Una tabla de medicamentos. Fíjense, para crear nuestras tablas, nosotros tenemos creados los data frames, y para persistir esta información en la base de datos utilizamos el método de pandas toSQL. Entonces con toSQL nosotros vamos a decirle a nuestra base de datos, que a través de ese engine que se creó, que era el objeto que se conectó a la base de datos, que me cree la base de datos pacientes, que si existe, bueno, la reemplace, y bueno, que no me genere una columna de índices aparte. Entonces vamos a crear en la base de datos la tabla de pacientes, que ya se debería haber creado entonces acá en clínica. Ahí estaría creada la tabla de pacientes, y lo mismo va a pasar con los médicos, los medicamentos, y en este caso también tendríamos las consultas. Entonces bueno, acá hay creados unos
unas fechas en determinados periodos de tiempo. Bueno, lo podríamos haber puesto desde un año antes. Con algunos diagnósticos, son datos de prueba. Y vamos a crear esa tabla de consultas. Vamos a crear también algunas recetas falsas. Entonces ya tenemos todas las tablas creadas. Aquí tenemos la base de datos creada ya con algunos datos de prueba. Bien, la idea es que nosotros siempre filtremos todo lo que se pueda desde la base de datos. Y si bien la mayoría de ustedes ya tiene conocimientos sobre esta materia, vamos a repasar un poquito sobre cómo filtrar los datos antes de traerlos a la base de datos, porque muchas veces lo más común o lo que nosotros primero nos estamos tentando de hacer es hacer un select asterisco from clientes o select asterisco from y si bien estamos pensando siempre en hacer las consultas más sencillas, en este caso sería como poco eficiente por lo que yo les comentaba recién. Porque si hacemos ese tipo de consultas, en estos casos que tenemos poquititos datos, como los que tenemos en estas tablas, que tenemos 20 filas, poquitas filas, ¿no? Lo que no nos afecta demasiado. Pero si nuestra base de datos tiene muchos registros, la idea es que nosotros no generemos mucho tráfico en la red y que no utilicemos memoria innecesariamente. Entonces, la buena práctica va a ser que siempre nombremos las columnas que realmente vamos a necesitar y que filtremos las filas antes de traerlas hacia nuestro data frame. Entonces, porque si no podríamos estar trayendo millones de registros. Entonces, lo ideal es hacer filtrado de filas utilizando where y vamos a tener que utilizar algunos operadores como para filtrar lo que mejor se pueda. Entonces, repasemos esto. Por ejemplo, podríamos filtrar si en nuestra base de datos, bueno, que los nombres de los doctores que empiecen con doctor o doctora, ¿está bien? Las obras sociales, si es distinta de PAMI, bueno, no sé, la edad, que traigamos los de cierta ciudad, que obviamente que traigamos lo que los nulls son muy consultados, bueno, ya sabemos, porque, bueno, son temas que nosotros nos tendríamos que estar preocupando. Así que, bueno, la idea es que como concepto clave nosotros filtremos antes de traer los datos. Si bien nosotros ya sabemos y hemos visto en libros anteriores que está bueno que nosotros filtremos utilizando máscaras desde Pandas, bueno, la idea es que nosotros en Pandas trabajemos lo menos posible y que en todo caso ya traigamos los datos filtrados desde el servidor de SQL. Traigamos menos filas y bueno, luego sí analizamos con Pandas y obviamente vamos a tener que nuevamente filtrar con Pandas, pero ya no con la intención de crear un data frame, sino ya de hacer todo lo que es análisis de datos. Entonces, bueno, acá hay unos ejemplos de consulta que cómo sería para leer desde Pandas, ¿no? Porque obviamente todo esto lo estamos haciendo desde Python. Entonces la idea es que nosotros supongamos que tenemos nuestros datos en la base de datos, que no los tuvimos que crear como recién. Recién estábamos viendo que con el método toSQL lo que estábamos haciendo es persistir información en la base de datos. En este caso lo que queremos hacer es leer información desde la base de datos. Entonces, ¿cómo hacemos para ejecutar una consulta? Bueno, con pd.readsql. De esta manera nosotros estamos obteniendo los datos y bueno, lo que hacemos es ponemos la consulta entre comillas, le pasamos el objeto engine para que era el que gestionaba la conexión con la base de datos y bueno, vamos a poder filtrar en este caso las columnas nombre, edad, ciudad y obra social desde la tabla pacientes, where, edad mayor a 60, order by, edad descendente, ¿sí? Entonces esto sería como que ya estamos filtrando cierta información de los pacientes. En este caso vamos a filtrar los médicos, solamente las columnas nombre y especialidad de los métodos, donde el nombre, where, nombre, like, doctora, ¿sí? En este caso, bueno, yo tuve que usar los dos porcentajes como para usar el comodín de que después de doctora puede traer lo que completar con otra información, pero posiblemente a ustedes con uno solo les alcance. Si les da un error,
lo van a tener que escapar a ese comodín utilizando otro porcentaje más. Se fijan, en este caso me filtró y me trajo solamente todos los nombres que empiecen con doctora Fernández Martínez Navarro, ¿sí? Lo mismo, bueno, en este caso con los pacientes, que dice, bueno, traerlos, select esos datos, esas columnas de los pacientes, where, ciudad, in, y bueno, solamente las ciudades que correspondan a Córdoba o Mendoza. A Córdoba y Mendoza. Bueno, en este caso, utilizando Between para consultas con costo entre 3.000 y 4.000, esto un poco lo vamos a pasar rapidito porque ustedes ya lo han visto en la materia base de datos, pero bueno, estamos seleccionando las columnas y de consulta, fecha, diagnóstico, costo desde la tabla consultas, where, costo between 3.000 y 4.000, order by, costo descendente, ¿sí? Entonces traemos poquitos datos de la base de datos. Obviamente estas consultas, si ustedes quieren, también las pueden ejecutar desde PHPMyAdmin, ¿no? En este caso las estamos ejecutando y nos debería dar también los mismos resultados. Si nosotros las ejecutamos desde aquí, también nos debería traer la misma información. Entonces ustedes después pueden analizar todo esto y bueno, simplemente ejecutar sus consultas utilizando el método pd.readsql. En este caso, los pacientes where obra social is null. Entonces, bueno, uno solito, un paciente sin obra social. En este caso, el nombre, edad, ciudad, obra social de pacientes, donde la obra social es OSDE y la edad es mayor a 40. ¿Sí? Todo lo que nosotros también habíamos hecho en Pandas lo podemos hacer también con SQL, o sea, hay una equivalencia, porque, bueno, nosotros podemos ordenar poniendo un límite incluso a los datos que traemos. Podemos utilizar order by, podemos poner limit también. Bueno, por ejemplo, en este caso trajimos 3, pero a ver, ¿dónde trajimos muchos datos? Acá, en esta consulta. Order by ciudad, y le podríamos haber puesto aquí limit 5, y que nos traiga solamente 5 filitas, 5 registros, ¿sí? Los 5 primeros. Esto equivaldría a lo que nosotros hacíamos con head en Pandas. Entonces es como que hay algunas funciones que también las tenemos en Python, porque tenemos en Pandas order by, tenemos have, tenemos where, también es una de las funciones que también tenemos. Entonces el join ya lo vamos a conocer, pero lo vamos a ver como merge. Entonces podemos hacer cosas desde el group by, también lo teníamos. Podemos hacer o ejecutar funciones también desde Pandas, pero bueno, tenemos la misma lógica, distintas sintaxis, pero obviamente la versión de SQL va a ser la más eficiente o la más exitosa cuando los datos vienen desde el servidor, la más eficiente, digamos. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo donde estamos agrupando datos por médico, nombre y especialidad. Miren, en este ejemplo tenemos un join. Entonces, group by agrupa filas y aplica funciones de agregación. Las funciones de agregación que teníamos en Pandas, como contar, sumar, hacer un promedio, un mínimo, un máximo, donde nosotros resumíamos nuestras tablas en un valor o en una serie, si era de una tabla entera. Nosotros también lo podemos lograr utilizando SQL. Entonces, con group by agrupamos filas y con having filtramos los grupos. Miremos en este caso, bueno, tenemos cantidad de consultas, pero agrupados por médicos.
Entonces, desde la tabla consultas, recordemos que está relacionada con los médicos y con los clientes, con los pacientes. Entonces, ¿qué queremos? El nombre, la especialidad del médico, contar cuántas consultas hizo, el promedio del costo de esas consultas, la suma de la facturación como facturación total. Entonces, de la tabla consultas unida a la tabla médicos, acá estarían las columnas que tienen en común. De la tabla consultas, el ID médicos, y de la tabla médicos, el ID médico. Así que bueno, agrupados por el ID médico y el nombre y la especialidad en tercer lugar, y ordenado por el total de consultas descendiente. Entonces, bueno, vamos a ejecutar esta consulta que nos muestra, bueno, el resultado de estos médicos. Bien, entonces dice, Group by transforma los datos transaccionales en variables útiles para el análisis y Machine Learning. Nosotros nos conviene siempre, de nuevo, hacer consultas con SQL antes de pasar a Pandas. Así que bueno, aquí tienen otras consultas más, con más ejemplos. Bueno, en este caso tenemos una consulta con fechas, ¿sí? Entonces seleccionamos el mes de la fecha. Podemos también, bueno, renombrar esa columna como mes, contar cuántas consultas hay en 2025, o sea que esto nos va a traer, nos puede generar un data frame que tenga estas columnas. Y bueno, aquí tenemos con Word que podemos aplicar funciones a la fecha. Vamos a ejecutar esta consulta. Si ustedes se fijan, estamos creando un data frame, y con los alias lo que estamos haciendo es a nuestro data frame le estamos definiendo columnas. Como les decía recién, la forma de combinar tablas en SQL es join, pero en Pandas la función es merge. Entonces, así como en SQL tenemos el join, que también tenemos el join a izquierda o a derecha, en Pandas lo que usamos es el merge. Merge, los más utilizados para un científico de datos son estos dos. El linear join, que lo que hace es, se fija, bueno, que haya integridad referencial, digamos, que los datos sean realmente con sentido, que los datos sean consistentes, y se preocupa por el tema de las redundancias. Entonces, bueno, solamente mantiene la integridad referencial y me va a traer solamente las filas, va a unir las tablas, pero teniendo en cuenta solamente las filas que coinciden en las dos tablas, mientras que el left join me va a traer todas las filas de la tabla izquierda. Muchas veces no nos interesa obtener algunos nulos, porque muchas veces queremos, a lo mejor, sobre todo si estamos trabajando con marketing o datos que a lo mejor nos interesa mantener una clientela y no tenemos toda la información, pero sí tenemos la forma de contactar con esos posibles clientes. Bueno, entonces hay veces que no nos interesa tanto la integridad referencial, sino tener la información. Entonces, bueno, muchas veces si trabajamos usando inner join, nos vamos a estar preocupando de que los datos que estén completos, que sean correctos, que la información realmente existe, que las tablas estén relacionadas y que la información sea realmente coherente y existente. Entonces, por ejemplo, en este caso me va a traer los datos completos de los pacientes y los médicos de una consulta. Por ahí lo que podríamos consultar en todo caso es, bueno, los pacientes que tuvieron consultas pero no tuvieron recetas. Entonces ahí a lo mejor trayendo con un join a izquierda, bueno, miren, aquí está, todos los pacientes que hayan tenido consulta o no. En este caso, fíjense, se está ejecutando un join a izquierda, un left join. Obviamente todo esto es sobre el servidor de base de datos, y lo mismo lo podríamos también hacer con merge, pero en este caso se está ejecutando desde la base de datos, un left join, donde estamos consultando los datos del paciente, join consultas, la tabla consultas,
teniendo en cuenta el identificador del paciente. Pero esto me va a decir que me va a traer algunos pacientes que no tienen consultas, porque es un join a izquierda. Entonces, bueno, left join e inner join son los más útiles porque preservan registros aunque no tengan coincidencias, el left join. Bueno, acá hay un ejemplo de un join con 3 tablas. Después ustedes se ponen a mirar los ejemplos, pero desde la tabla recetas, join consultas, join pacientes, join medicamentos, obviamente tienen que tener información en común. Entonces, de la tabla recetas, recordemos que R sería el alias, entonces va a unir recetas con consultas, donde en recetas tenemos que lo que une con la tabla consultas es el ID consulta. Entonces, de la tabla recetas, ID consultas, de la tabla consultas, que es la tabla C, el ID consultas, ¿sí? Entonces los une teniendo en cuenta esos datos. También va a unir pacientes, que ahora se llama P, entonces donde la consulta tiene un ID de paciente y de la tabla pacientes el ID paciente. Entonces une las tablas teniendo en cuenta estos datos. De los medicamentos, que los llama MED, entonces de la tabla de recetas el ID de medicamento tiene que ser de la tabla medicamentos el ID de medicamento, ordenado por el costo de la receta descendente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tiene la información del join. Obviamente trae las tablas, las columnas seleccionadas. Fíjense que, por ejemplo, al medicamento.nombre, para no confundirse con el nombre del paciente, la renombra como medicamento. Y acá hay un concepto que es importante, es que tiene que ver de nuevo con Pushdown versus Panda. Entonces dice, tanto SQL como Pandas hacen muchas veces el mismo trabajo, pero la diferencia es cuánta memoria o cuánta red se utiliza. Entonces aquí está, por ejemplo, hay una pregunta que se puede resolver tanto con Pandas como con SQL. Pregunta cuánto se facturó en cada especialidad médica. Y bueno, se puede resolver con Pandas o con SQL. En este caso está resuelto con SQL, bueno, un select, dos select. Entonces aquí estaría lo mismo resuelto con Pandas usando un merge. Entonces fíjense, del data frame consultas hace un merge con el data frame médicos, sería el equivalente al join, el merge, teniendo en cuenta el ID médico, agrupado por especialidad, teniendo en cuenta la columna costo. Entonces sobre eso va a hacer la agregación de suma y va a ordenar los valores de manera descendente, porque está ascendiente en falso, y resetea los índices. El método B, que sería utilizando SQL, sería, bueno, de esta manera. Selecciona del médico la especialidad, suma el costo de consultas como facturación total, y bueno, esto lo va a hacer desde la tabla consultas, join médicos. Acá pone, en realidad si ustedes se fijan, es muy parecida la forma de consultar, pero, o sea, cambia la sintaxis obviamente, porque aquí es usando merge en vez de join, y bueno, teniendo en cuenta los data frames, pero la lógica es similar. Sin embargo, con SQL es mucho más eficiente. Si estuviéramos hablando de miles de registros, de millones de registros, sería la diferencia en términos de tiempo, de minutos respecto de segundos, ¿no? Entonces, bueno, para tener en cuenta eso. La idea también es que podamos hacer queries parametrizadas, que por ahí cuando nosotros trabajemos con variables, cuando le tengamos que pasar a alguna SQL, alguna variable, algún dato variable, que nosotros lo pasemos con el dos puntitos dentro del string, el puntito, y bueno, pasamos en params, o sea, la consulta debería tener este formato. Where ciudad igual, y acá ponemos el parámetro, ¿no? Entonces ese es el string, que es este que está en query.
y bueno, acá le pasamos el objeto que gestiona la conexión y aquí los parámetros, ¿sí? La variable ciudad. Vamos a continuar un poquito viendo la teoría de esta para ver si encontramos alguna cosa que se me esté pasando. Bueno, aquí muestra el equivalente fíjense, del join, el equivalente es merge. Bueno, no sale ahí, pero por ejemplo de order by y limit, el equivalente es sort value y de limit es head. Entonces lo que hacemos en SQL lo podemos hacer también en pandas, pero a tener en cuenta esto. Bien, nosotros podríamos dentro de DataFrame, de pandas, hacer lo que es filtrado utilizando group by. Acá también lo tenemos desde el DataFrame, podemos hacer .group by, acá le ponemos por cómo lo queremos agrupar, por ejemplo en este caso por ciudad, teniendo en cuenta esa columna, y bueno, filtrando clientes con más de 5 compras. Bien, en este caso, a ver, estamos buscando los equivalentes. Acá, por ejemplo, el equivalente de join es merge. Hay distintos tipos de join, sin embargo ya vimos los más usados. Acá tendríamos que ver, bueno, acá tenemos cómo se conecta con Python con MySQL, pero podría haber sido con otro motor de base de datos. Es el puente recomendado. Muchas veces tendríamos que instalarlo, posiblemente les toque instalarlo, y luego, bueno, crean la cadena de conexión y con read SQL leemos datos desde la base de datos. Y es importante que al finalizar hagamos un engine.dispose para liberar la memoria, ¿sí? Con tu SQL persistíamos datos a la base de datos. Con tu SQL guardamos datos en la base de datos y con read los leemos, los traemos para trabajarlos en pandas. Entonces, primero que nada tendríamos que tener en cuenta que tenemos que leer nuestros datos. En este caso la ingesta puede venir de una base de datos. Luego tendríamos que limpiar los datos como ya hemos hecho en otros trabajos prácticos, tener en cuenta los nulos, normalizar, ya vamos a hacer un trabajo práctico integrador. Luego que limpiamos podríamos persistir los datos en una base de datos y bueno, podríamos consultarlos, agruparlos, hacer ciertos, filtrar la información y luego la analizamos con pandas. Tener en cuenta las consultas parametrizadas. Y bueno, es posible que nos salgan algunos errores cuando nosotros trabajemos con pandas, que nos digan algo así como que se colapsa la RAM. Cuando esto nos pasa, posiblemente nosotros hicimos cosas que tendríamos que haber hecho en la base de datos, las tratamos de hacer con pandas. Entonces, tener en cuenta que los tipos no siempre, cuando nosotros consultemos, también posiblemente los tipos haya que convertirlos, porque cuando nosotros traigamos datos de la base de datos, a lo mejor recordemos que pandas los va a ver como object, entonces posiblemente los tengamos que transformar, por ejemplo, a fecha, o que tengamos que, si vienen nulos, tener en cuenta que int64, por ejemplo, sí me va a dejar trabajar con nulos, pero los int los va a convertir como flotantes si vienen nulos. Entonces, bueno, a tener en cuenta algunas cosas que nos pueden pasar cuando traigamos datos desde la base de datos, y también el tema de la memoria. ¿Cuáles son los errores comunes que hay que evitar? Bueno, select asterisco. La idea es que filtremos en SQL y que, bueno, en pandas después, en todo caso, vamos a hacer algunas filtraciones, pero no es eficiente que nosotros filtremos en pandas. O sea, la idea es que nosotros usemos los filtros de SQL y traigamos las consultas utilizando las columnas en particular y utilizando web para traer las filas que realmente necesitamos. Bueno, lo otro es, hay veces que queremos que la información sea coherente, entonces hacemos un inner join para que mantener la integridad referencial, pero hay veces que necesitamos tener información extra, entonces el left join es muy utilizado por un científico de datos para justamente no perder
información de posibles clientes o depende de lo que nosotros necesitemos, de lo que el negocio necesite. Otros errores que también pueden llegar a pasar es que hagamos consultas sin utilizar los parámetros, y un error común también es no cerrar las conexiones. Claro, desde una notebook de Google Colab, por ejemplo, la notebook va a gestionar la memoria por nosotros, pero si estamos trabajando desde un script, bueno, posiblemente tengamos problemas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que las contraseñas deberían estar aseguradas, entonces, bueno, no visibles en el código directamente, sino que, bueno, podríamos tenerlas, por ejemplo, en Colab tenemos los secrets que ya las vamos a utilizar. Entonces la idea es filtrar primero en SQL, nombrar las columnas que realmente necesitemos, usar parámetros, manejar errores, muchas veces con try except, cerrar las conexiones y, bueno, utilizar algunas variables de entorno.